Dios le bendiga. Es un gusto saludarle esta mañana, mitad de semana, y creo que algunos están anticipando ya el fin de semana. Pero a usted que está tal vez esperando que llegue el sábado y el domingo para descansar, quiero darle una palabra si es que está pasando una situación difícil, complicada en su vida, que le está generando preocupación o ansiedad. La Biblia nos dice, por nada estéis afanosos, es decir, por nada te preocupes, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Así que si estás preocupado, cambia la preocupación por oración y Dios te va a llenar de esa paz a través de la cual te va a decir que Él tiene el control. Qué bueno que estás con nosotros. Te invito para que nos acompañes en los próximos minutos y me quiero presentar. Mi nombre es Santiago Vega, soy pastor de la Iglesia Cristiana Renuevo, localizada en George Jeter y Pelicano. Quiero saludar a toda nuestra audiencia, a toda la Iglesia Renuevo, a mi esposa Ana, a mis hijas y también agradecer de manera muy especial a las hermanas que están en los teléfonos. Si usted tiene una petición, le invito para que nos llame en este momento al 915-532-8518. Ahí está la línea abierta para testimonios, para oración y también si usted quiere hacer un donativo, puede usar este mismo número. Ahí están nuestras hermanas, la hermana Mague, la hermana Esther y la hermana Tere, a quienes les agradezco de manera muy especial que tomen este tiempo para venir a acompañarnos en esta hora que estamos seguros va a ser de bendición para todos ustedes. Quiero presentar también una persona muy especial que me acompaña en esta mañana, a mi hija Anilú. Ani, qué bueno que pudiste estar conmigo. Quiero por favor que te presentes y entregues un saludo a nuestra audiencia. Gracias, Pa. Yo me llamo Anilú, estoy muy contenta de estar aquí con ustedes esta mañana. Le mando un saludo a mi esposo Carlos y a mis hermanas y espero que este día sea de bendición para todos y que la palabra sea sembrada en buena tierra, porque yo sé que todos necesitamos escuchar palabra de Dios diariamente. Bien, pues vamos a entrar a un tema que hemos preparado con mucho cariño para todos ustedes, pero antes quiero recordarle acerca del Teletón. Por favor, asegúrese de marcar su calendario y apartar esa fecha, ya que el Teletón se estará llevando a cabo a partir del 23 al 27 de marzo. Sea parte, por favor, de este Teletón de primavera. Puede ser parte, pues, integrándose, compartiendo un testimonio, contando cómo Dios le ha bendecido a través de ese ministerio. Y usted puede hacerlo a través del sitio livechristiantv.com. Así que está invitado al Teletón del 23 al 27 de marzo. Vamos a compartir un tema, Ani, muy especial para nuestra audiencia, que hemos titulado Los valores o el valor del reino. Para ello vamos a leer tres versículos que se encuentran en Mateo 13. Estos breves versículos nos describen de una manera magistral dos parábolas. Y dice la primera: además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Esa es la parábola del tesoro escondido, resumida en un solo versículo, el 44. La siguiente parábola es la perla de gran precio, que se encuentra en solo 2 versículos. Dice: también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. En esas dos parábolas podemos encontrar 3 aspectos generales. Primero, ¿cómo se ingresa al reino de los cielos? Segundo, ¿qué produce en el corazón de cada ciudadano el pertenecer al reino de los cielos? Y tercero, el costo de pertenecer al reino de los cielos. Cuando hablamos del costo, es muy claro que la salvación es por gracia. Sin embargo, siempre que seguimos a Jesús, tenemos que tomar decisiones y a veces tenemos que renunciar para seguir a Jesús. Y Ani, primero pues es importante entender el capítulo 13. Ahí se encuentran 8 parábolas
Depende si algunas las aceptas como parábolas o no. Algunas personas, por ejemplo, la levadura no la aceptan como parábola. Para mí sí es una parábola. Y es importante entender que Mateo 13 marca el inicio de un nuevo estilo en la predicación del Señor Jesús. Recordemos que Mateo es un evangelio muy estructurado, escrito por un hombre muy preparado como es Mateo, y a partir del capítulo 13 empiezan las parábolas. Antes de eso no vas a encontrar ni una parábola. ¿Por qué el Señor empieza a predicar en parábolas? Porque anteriormente el Señor hizo muchos milagros, predicó sus mejores sermones, el Sermón del Monte, y el pueblo, la élite religiosa, en lugar de aceptarle, todavía estaban pidiendo señales. Entonces el Señor Jesús empieza a predicar en parábola. ¿Por qué? La parábola tiene dos efectos. Por un lado, esconde la verdad y por otro lado, la revela. ¿Cómo es esto? La parábola o la palabra parábola tiene muchas definiciones, pero la más sencilla es la siguiente. Se compone de dos palabras, para, que es o significa a un lado o cerca de, y bol, que significa algo esférico, en nuestros tiempos sería una pelota. En otras palabras, la palabra parábola es lanzar algo a un lado de una persona. Y si lo quieres, tienes que ir por ello. Por eso el Señor Jesús, a partir de aquí, enseña en parábolas para que a los que les interese la palabra, vayan, la tomen, reflexionen, busquen, escudriñen, se apliquen, inviertan tiempo y entonces se les va a revelar. Al que no le interesa, pues no va a entender nada. ¿Cómo ves ese asunto de las parábolas? Muy bien, quizá no todos somos deportistas y no sabemos perseguir la pelota, pero yo creo que esta sí vale la pena perseguir. Así es muy, muy interesante, ¿no? Por eso, a partir de aquí vamos a encontrar diferentes parábolas. Hay más o menos 40 parábolas en la Escritura, y el Evangelio de Mateo capítulo 13 se encuentra en 8. Así que bueno, el tesoro escondido y la perla de gran precio. No sé si tú has oído de personas que han encontrado tesoros en sus casas, en sus propiedades. En 1914 una pareja encontraron 1,400 monedas de oro con valor de $10 millones. Wow. Así que ese tesoro definitivamente les cambió la vida. Ahora, en tiempos bíblicos no había bancos, como en nuestros tiempos. Así que las personas que tenían oro, que tenían tesoros, para poder preservarlos, pues los enterraban. Buscaban un sitio en su propiedad, en el campo. Entonces, ¿qué hacían? Los enterraban. En tiempo de guerra, cuando venían ejércitos enemigos, pues la gente se daba prisa y escondía sus tesoros. Y pues obviamente mucha gente moría y quedaban muchos tesoros enterrados. Cuando los romanos invadieron Jerusalén, pues cavaron buscando muchos tesoros. Quiere decir que la tierra entonces está llena de tesoros. Yo creo que ahora todos vamos a ir a excavar en nuestros patios a buscar tesoros. Valdría la pena ir a nuestro patio a ver si no hay a buscar que no nos hay un encontramos. tesoro. Pero bueno, como quiera, tenemos un tesoro que es el Evangelio. Ahora, vamos a explicar la perla. Tú sabes, Ani, y también queremos explicar a nuestra audiencia que las perlas se encuentran dentro de la ostra, ¿verdad? Porque cada vez que la concha se abre para que el molusco se alimente, también entran pequeños granitos de arenas, pedacitos de coral y aún cuerpos extraños no deseados. Entonces eso va produciendo una irritación en el animalito, y como defensa empieza a producir una sustancia llamada nácar, la cual va cubriendo, ¿verdad?, la partícula que le hace sentir dolor. Y al cabo de unos 10 años, esa partícula que está cubierta de muchas capas se convierte en una preciosa perla. Así que cada perla es el proceso de una irritación en la ostra, y es un proceso que dura 10 años. Así que estamos hablando de tesoros, ¿verdad?, y de perlas. Lo primero, Ani, es el valor del reino. Aquí el valor se presenta como un tesoro o como una perla. Y nosotros creemos que en Cristo y su reino tenemos un tesoro eterno que va más allá de cualquier comparación. Este tesoro es incorruptible, incontaminado, eterno y reservado para los creyentes. Pedro dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva
por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. El reino de los cielos es donde se encuentra bondad, misericordia, justicia. En ese reino hay bendición, sanidad y salvación eterna. Por eso el valor del reino, Ani, se presenta aquí como un tesoro o como una perla. ¿Qué piensas al respecto? Yo pienso que cuando hablamos, por ejemplo, del evangelio, las perlas, ¿verdad? Que son creadas a base del dolor que se le hace a la ostra, porque entra ese granito de arena y empieza a causar incomodidad, y es dolor para la ostra crear esa perla. Y yo pienso lo mismo del evangelio. Hubo tantos pioneros que han causado avivamientos, misioneros que van con mucho dolor y quizás hasta con miedo a lugares comunistas a predicar, en donde el evangelio es prohibido, y llevan ese evangelio con dolor, pero resulta una perla. Y una de las maneras en las que yo lo veo es, bueno, no sé, a todos nos ha pasado que a veces te pones una chamarra que no has usado, un pantalón que no has usado, y te encuentras $20, $1. Y uno está bien emocionado porque te encontraste ese dinero y ya estaba así, tú solo te pichas algo de comer, lo que sea. Pero ese dinero le costó a alguien. Alguien tuvo que trabajar por ese dinero. Y así es el evangelio. El evangelio es a base del sufrimiento de Cristo, y ahora a base del sufrimiento de tantas personas que van con amor a llevar el evangelio, y por eso es tan precioso, por eso es tan valioso. Y yo por eso digo, o sea, por eso Cristo compara el evangelio a una perla preciosa o a un tesoro. A alguien le costó, pero qué bueno que lo encontramos. Definitivamente. Y el Señor mismo en el Sermón del Monte dice: no almacenes tesoros aquí en la tierra, donde las polillas se los comen y el óxido los destruye, y donde los ladrones entran y roban. Almacena tus tesoros en el cielo. Tenemos un tesoro en el cielo, tenemos una corona de vida en los cielos. Dice, donde las polillas y el óxido no pueden destruir y los ladrones no entran a robar. El reino es tesoro celestial. Se encuentra en el campo. Dice que el hombre lo encontró en el campo. El campo es el mundo. Sí, el campo siempre se define como el mundo. Y está al alcance del hombre pecador, del ciego, del pobre, de todos los habitantes de la tierra. La perla está en el mar. Y el mar, en la Escritura muchas veces habla de muchedumbre, de naciones. Quiere decir que tanto el tesoro como la perla está ahí donde están las personas. En el mundo y en las naciones. Así que es increíble, ¿no? Que definitivamente el evangelio está al alcance de todos. Y lo primero que nos dicen estas dos parábolas, la parábola del tesoro escondido y la perla del gran precio, es el valor del reino. Tenemos que valorar, querida audiencia, hermanos, amigos, Anilú, el valor del evangelio. ¿Tú recuerdas, Ani, cuando aquellos cautivos de Babilonia regresaron a Jerusalén, cómo regresaron con todo el oro que Nabucodonosor se había llevado? Sí. Era un tesoro invaluable. Y esto representa al cristiano saliendo de Babilonia, del mundo, con un tesoro, y tienes que atravesar. Ellos atravesaron unos 1000 kilómetros para llegar a la tierra prometida. Nosotros fuimos sacados de Babilonia, del mundo, de Egipto. Llevamos un tesoro en vasos de barro y vamos cruzando el mundo y tenemos que llegar a la nueva Jerusalén, a la tierra prometida. No sé si te maravilla aquí, Ani, el simbolismo, la enseñanza y el saber el valor del evangelio. Claro que sí, porque, bueno, es como tú dices, el tesoro está entre la gente, está entre la muchedumbre, está entre las naciones, pero esto no significa que todos son ricos, no todos tienen el tesoro. Te lo encuentras, lo buscas, como tú llegues a él, no importa. Pero una vez que lo encuentras, eres feliz, eres alegre, tu vida cambia, y ese es el valor de que, aunque pueden haber muchas personas que quizá estén tristes, cuando tienes un tesoro no puedes estar triste. Cuando tienes el evangelio no puedes estar triste. Ahorita que lo mencionas es muy importante. Ahí está el tesoro, ahí está la perla. Pero el tesoro estaba escondido y la perla tuvo que ser buscada. Significa que no eran visibles. Esos dos tesoros no eran visibles a las personas descuidadas y superficiales, sino que tuvieron que ser en cierta manera encontrados.
Y esto nos da una enseñanza, porque personas que no les interesa lo espiritual, que no les interesa el Evangelio, que no les interesa la Biblia, la oración, la lectura de la palabra, no van a encontrar nada. El tesoro estaba enterrado y la perla estaba en el mar, tuvo que ser buscada. ¿Sabes qué dice el profeta Jeremías? Me buscaréis y me hallaréis. Tienes que buscar el tesoro. Dice, pero me buscaréis de todo vuestro corazón. Allí estaban para quienes lo buscaron. Las verdades eternas no pueden ser recibidas de una manera natural, de una manera descuidada. Si no te interesa el estudio de la palabra, si no te interesa pues las cosas de Dios, no vas a tener revelación, no vas a tener enseñanza. La Biblia dice aún, ¿verdad?, que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. ¿Por qué? Porque esas para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Por eso, Ani, la gente no creyente no entiende por qué vamos al templo cada domingo, cada miércoles, si hay guardia de oración, si hay un congreso, ahí estamos metidos. No entienden, dicen, pues, ¿por qué vas tanto al templo? ¿No te ha pasado esto? Sí, yo relaciono, vamos a ponerlo de la siguiente manera, la vida espiritual como ir al gimnasio. En el gimnasio no puedes hacer trampa. O haces ejercicio o no haces ejercicio porque músculos no salen de la nada. Y yo pienso lo mismo con la vida espiritual. A veces queremos ver el cambio en el gimnasio luego de un día al otro, ¿verdad? Y la verdad es que y no es así, tienes que ser constante, ser consistente y empiezas a ver cambios poco a poco. Claro que cuando uno llega con Cristo eres cambiado al instante, pero el crecimiento espiritual se ve entre más tiempo pasas con Dios, entre más tiempo escudriñas su palabra, entre más tiempo pasas en oración. Poco a poco se empieza a ver el crecimiento del cristiano, del evangelio en nuestras vidas, empiezan a dar los frutos. Igual con una plantita, las plantitas no crecen nada más porque sí. Bueno, yo tengo plantas y ahí las ponemos en el sol y está uno cantándoles y limpiándolas y echándoles agua. Son cosas que tienes que dedicarles tiempo, tienes que buscar. Y por eso cuando dice la perla tuvo que ser buscada, hasta la fecha las perlas tienen que ser buscadas. Por eso los collares de perlas son tan caros, por eso las pulseras de perlas son tan caras, porque tienen que ser buscadas, la ostra tiene que ser abierta. Es un trabajo encontrar una perla hasta ahora. Y el evangelio sigue siendo lo mismo. Tienes que tener el interés por buscar la palabra de Dios. Tienes que tener el interés por descubrir a la Trinidad en tu vida. Tienes que tener el interés porque tu vida espiritual vaya en crecimiento. No sé, hay muchas cosas en la vida en las cuales no se pueden hacer trampa. El mundo verdaderamente cree que el que no tranza no avanza, pero para el cristiano eso no es verdad, en ningún aspecto de la vida. Y más en lo espiritual. No podemos engañarnos a nosotros mismos y a Dios menos. Así es, hay dos aspectos que se encuentran en las dos parábolas y quiero hablar sobre el costo del reino. Dice que el hombre que encontró el tesoro lo escondió de nuevo y fue gozoso y vendió todo lo que tenía y compró el campo, vendió todo lo que tenía. El hombre que halló la perla dice también que vendió todo lo que tenía. Ambos vendieron todo lo que tenía, uno para obtener el tesoro y otro para obtener la perla. Siempre, Ani, cuando buscamos a Dios, hay cosas que hay que dejar y las consideramos como un precio. Piensa en Moisés. Renunció al reino, renunció a Egipto, renunció a las comodidades, renunció a todo el poder que él tenía en el palacio. Piensa en Pablo. Él mismo dice que él tenía cosas que las estimaba y les daba un valor, pero las perdió cuando vino a Cristo. Dice, aún las cosas que perdía las estimo como basura. ¿Qué significa eso? Primero, que siempre el evangelio, el reino tiene un precio. Tienes que dejar cosas que no le agradan a Dios, tienes que dejar amistades, tienes que renunciar al mundo, tienes que cambiar tus planes y propósitos y tienes que alinearte con el propósito de Dios. Hay que, si es necesario, vender lo que tenemos, cambiar las amistades, costumbres, manera de vivir, de pensar, de hablar, hay que venderla. Algo que yo veo es que ambos vendieron lo que tenían por el tesoro, ¿verdad? ¿Qué significa? Que su tesoro era mucho más valioso de lo que ya tenían. Por eso no les costó venderlo. O sea,
Entonces, ¿qué dice esto? Que este hombre dijo, bueno, yo quiero ese tesoro, voy a vender todo lo que tengo por ese tesoro, porque ese tesoro vale más que todo lo que yo tengo. Y cuando tú piensas en el Evangelio, tu salvación, lo que Cristo Jesús hizo en la cruz por nosotros, tiene más valor que cualquier otra cosa que nos cueste dejar. Y muchas veces cuando las personas vienen a Cristo, a veces dicen, ay, es que a mí me cuesta mucho dejar la música o dejar ciertas amistades. Y sí es difícil, pero nada tiene el valor para nosotros que nuestra salvación, que el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Solamente, Ani, como tú dices, hay que descubrir el verdadero valor del Evangelio. Porque el profeta Isaías habla de Cristo proféticamente y dice que le miraremos, habla de la crucifixión, sin atractivo para que le deseemos. Yo siempre me pregunté, ¿cómo vas a ver algo sin atractivo y le vas a desear? Bueno, sin atractivo al mundo. Si tú te acercabas a la cruz, veas a Jesús sangrando, con la corona de espinas, con latigazos en su cuerpo, no había atractivo en él. Pero si tú te detenías y te dabas cuenta, como el centurión que se estuvo al pie de la cruz y escuchó todo lo que Cristo dijo, al final se dio cuenta que era diferente y terminó deseando lo que Jesús tenía. Es decir, aparentemente ves el Evangelio y no tiene atractivo, pero si te quedas ahí, terminas deseándolo. Le miraremos más sin atractivo para que le deseemos. Al último terminas amando a Jesús, deseando el Evangelio, amando la gloria y amando su presencia. ¿Sí? Entonces el Evangelio, el reino tiene un costo. ¿Estamos de acuerdo? Hay que dejar cosas, lo que sea, diferentes en cada persona, como tú mencionabas, amistades, adicciones, pecados, costumbres, vocabulario, etcétera. ¿Ok? Sin embargo, dice, ¿verdad? Algo muy interesante, dice que fue gozoso y vendió todo lo que tenía. ¿Qué significa esto? Que el Evangelio es la verdadera fuente de gozo. El reino es la verdadera fuente de gozo. Estamos en un mundo en donde la gente hace todo lo posible para divertirse, para ser feliz, para pasarla bien, ¿verdad? Pero, ¿por qué? Porque hay un deseo en el corazón de cada persona de ser feliz. Y a veces la gente busca la felicidad en el mundo, toca puertas, toca diferentes maneras, pero la verdadera felicidad está en el reino de Cristo. Juan 15:11 dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo, mi felicidad, mi paz esté en vosotros. Y dice también la palabra del Señor cuando define el reino, dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo. Ese gozo que está por encima de todas las cosas, Ani, ¿no? Por eso este gozo se describe como algo incomparable. Pablo dice, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura por ganar a Cristo. Finalmente, nos quedan ya algunos minutos, Ani. ¿Cómo se llega al reino? Uno encontró el tesoro accidentalmente, otro buscó la perla. No importa cómo llegas, pero llega. Sí, nosotros recordamos, el tesoro fue encontrado accidentalmente. Por ejemplo, Pablo iba a Damasco y se encontró con Jesús. Simón de Cirene va de vacaciones a Jerusalén, le toca la crucifixión de Cristo, se encuentra con él y tiene que llevar la cruz de Cristo. Sí, otros buscan el reino como Cornelio. Sí, que buscó, como el eunuco que vino de lejos. De tal manera que algunos buscan el reino y otros se encuentran con él. No importa cómo lleguemos, pero hay que llegar. ¿Qué te parece? Yo creo que pensando en eso del gozo, eso de que no importa cómo llegues, pero llega. Cuando hablamos del gozo del ser humano, pues buscamos muchas maneras de disfrutar, más ahora, por ejemplo, que esta semana es Spring Break, ¿verdad? Todos queremos salir, queremos ir a pasear, unos se van de vacaciones y gastamos, no sé, miles de dólares en unas vacaciones o bastante dinero en una cena bonita para nuestra familia. Y todo eso nos produce gozo y felicidad, pero tiene un costo alto para nosotros porque tenemos que trabajar para poder disfrutar de la vida de otras maneras. Pero la salvación es gratis, no tienes que hacer nada. Encuéntrala, tópate con ella, búscala, pero es gratis. Y ese gozo a ti no te costó nada. Cristo Jesús ya pagó por él y ese gozo ya es para ti, para toda la vida. Así es. Tenemos algunas peticiones. Ani María Trinidad pide oración por sus hermanos que regresen a los caminos del Señor. También María
Pide, ¿verdad?, por córnea, sus riñones y por la tiroides de su hija. Daniel, petición por su familia, que regrese a los caminos. Raquel, oración por Miguel, mi hija y familia, por protección y fortaleza. Vicky Martínez, por papeles de inmigración, sanidad del alma de sus 4 hijos. Manuela, sanidad por padecimientos frecuentes por su hijo Oscar, está en rebeldía, protección divina. María Trinidad, por su hijo, para protección. También Paola Martínez, malestar en la espina dorsal. Vamos a orar por esas peticiones, si te parece. Vamos a decir al Señor que por favor, de acuerdo a su gracia, conteste todas esas oraciones. Padre, en esta hora, en el nombre de Cristo, te damos las infinitas gracias. Esas personas han llamado creyendo por fe que tú contestas toda oración. Tu palabra dice que el que pide recibe. Las pongo delante de ti para que obres, Señor, en tiempo y forma, de acuerdo a tu gracia y misericordia. Gracias, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Amén. Estamos llegando al final de nuestro tema, Ani. Yo creo, ¿verdad?, que esas parábolas del reino nos abren el panorama y nos hacen desear ser ciudadanos del reino celestial. Como dice la palabra, que nuestra ciudadanía está en el reino, en el cielo. Así que nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos y te queremos invitar para que experimentes el gozo de seguir a Cristo, para que experimentes la paz de pertenecer al reino. El reino de Cristo es diferente, no es material, es espiritual, es justicia, es paz, es amor. Pero este reino es eterno, no tiene crisis, no tiene cambios. Así que te invitamos para que lo consideres y entres en él. Nos queda un minuto, Ani, entrega un saludo para despedirte de nuestra audiencia. Espero que esta palabra haya sido de bendición. Yo solamente quiero decirles, el gozo del Señor no se acaba nunca, ese tesoro nunca se va a acabar. Nosotros podemos gastarnos todo el dinero del mundo, pero nuestra salvación nunca se va a acabar. Así que yo te invito a que busques a Dios. Estoy muy feliz de haber estado con ustedes este día y espero que tengan un bonito resto de semana. Muchísimas gracias. Le agradezco mucho que nos haya acompañado en este tiempo tan especial y esperamos haber llegado a su corazón con esta palabra de parte de Dios. Recuerda que Dios tiene un propósito, Dios no ha terminado contigo, todavía vas a ver cosas maravillosas de parte de Dios, todavía puedes ver los cielos abiertos, amigo, hermano, hermana. Así que te invito para que te levantes, busques la presencia del Señor y que sigas estando en victoria. Muchísimas gracias por habernos acompañado, que Dios te bendiga y tengas un día de mucha, pero mucha bendición.